Profesor Ferreira, qué bonitas clases da usted, profesor. ¿En qué universidad estudió usted, profesor? ¿En la de Jerusalén, en Asia Menor, en Tierra Santa, o estuvo usted en teología en la Sorbona de París o alguna de esas, profesor? ¿Cómo explica usted esas cosas, profesor, que nadie entiende? Queremos saber por qué fue que se destruyó el templo de Jerusalén. Tuvo que haber algún motivo. Bien, siéntense, pónganse cómodos, queridos estudiantes, para poder explicarles poco a poco y desenvolver la cantidad de nombres que vimos y poder explicarles que toda esta gente, el escritor del libro, el amigo del Padre de Jesús, el amigo de Patier, que era otro de Carión, que él siendo centurión, se llamó Lucio Flavio y fue uno de los hombres que conoció a Cornelio, y él se convirtió al cristianismo y salvó a la hija de Herodes y a Tamar, hija del sacerdote Sadoc, quien también se convierte al cristianismo. Y ellos piensan, los romanos, que el dios Júpiter había vencido al dios de Israel, pero que había algo extraño y misterioso en aquello, que por qué se habían cumplido, sí, las profecías dichas por aquel hombre Galileo que habían crucificado, y que entonces habían sido falsas las profecías de los profetas israelitas, llamados falsos profetas, que siempre esperaron que en esos momentos de destrucción, hambre y miseria, llegara el Dios de los cielos y los rescatara de las garras de los romanos. Mas, sin embargo, los que se salvaron fueron todos aquellos romanos y judíos que dieron el paso al cristianismo, y como si fueran guiados por unos extraños seres alados, misteriosos, salieron ilesos de la destrucción de Jerusalén. Y que precisamente se cumplió la profecía de esa mujer llamada María, la joven virgen que visitaba al pretoriano de Carión, amigo de Lucio Flavio, el que escribe la historia de la destrucción de Jerusalén y su templo. Y él dice que se quedó Natanael, el hijo de Sadoc, dijo: prefiero quedarme. Y lo hizo por Raquel, mi madre, que estaba sola de la muerte de Ruth, ya que no conseguía de mi padre y de mi hermano que se hagan cristianos, y de ella esperó obtenerlo. Entonces Natanael: tú te quedarás con nosotros en el altar, dijo el sacerdote, regocijado de ver el buen corazón del niño. Oh, Eusebio, también yo quisiera ayudar en los santos oficios, exclamó Benjamín con ansiosa mirada. Y se dice que este templo empezó, y esta guerra empezó cuando los israelitas en su espacio trataron de destruir la fortaleza Antonia, donde se sacrificaban judíos, y trataron de destruirla sencillamente porque la fortaleza Antonia, porque ellas decían que por ahí se podía pasar por la azotea fácilmente al templo de Jerusalén, que era casi imposible destruirlo, y que precisamente sus grandes bloques parecía que no se movieran con los bombardeos de los romanos contra el templo de Jerusalén. Y que precisamente por esa toma de la fortaleza Antonia por parte de los israelitas, cuando todavía no se había terminado un consejo de guerra, cuando fueron a avisar al general en jefe que los judíos habían hecho una salida con objeto de incendiar los terraplenes, las maquinarias y las torres de sitio, entonces mandó Tito, que era un pagano, y los romanos, que no tenían la piedad y la misericordia
de los que habían sido enseñados por el Mesías. Y de esa manera Eusebio guardó la vasija sagrada del cenáculo y el paño de la Verónica o el velo de la Verónica donde quedó grabado el rostro del Mesías. Y ellos lo condujeron y parecieran que en tal incendio y destrucción de Jerusalén solamente los cristianos eran guiados, los que dieron el paso al cristianismo eran guiados por una extraña mano que los sacó, mientras los romanos paganos pensaban que Júpiter había vencido a los profetas falsos de Israel, que decían que el Señor vendría y los sacaría, mientras los carros incendiados de fuego y llenos de fuego quemaban el templo de Jerusalén. Y por eso se incendió en el amanecer del día 17 de julio. Precisamente en esa mañana los judíos habían atacado en la mañana a la fortaleza Antonia, donde fue azotado y donde el Señor y donde se ofrecían diariamente sacrificios. Por ese motivo, Flavio Josefo habla en la guerra de los judíos y habla de miles y miles de muertos. Ahí, en esa cuestión de ese templo hermosísimo, pudimos ver nosotros que las puertas del templo eran puertas como la puerta del juicio, por ejemplo, la puerta de la paz, la puerta septentrional amurallada o la muralla septentrional, que conducía a las sepulcros o al sepulcro de los reyes, que estaban cada uno al lado de las torres de las mujeres, y la muralla de Agripa al noreste, de la cual estaba la torre Cefino, y al oeste de la puerta septentrional, a la que llamaban la torre de Goliat, de tal manera que todas estas puertas se encontraban en el templo que había sido destruido y quemado. Y el Señor había destruido también a los amaleos, que se decía así a los falsos profetas, ante la matanza romana contra los judíos. Ellos decían: el Señor vendrá en sus carros de fuego y nos defenderá contra estos paganos romanos. Pero solo los cristianos, y entre eso el romano Celcio, porque muchos romanos también cayeron ante las manos de los judíos. Narran aquí en el libro de Flavio Josefo acerca de las guerras judías, como cuando allá en la época de Magdala, que dejaban caer piedras desde los cerros contra los helenos o contra los griegos y contra todo enemigo en las épocas de los macabeos. Y solo los cristianos, en forma misteriosa, tantos soldados que luego fueron exaltados en Roma, pudieron salvarse. Y dice que así se cumplió el milagro anunciado por los... La mayoría estaban en la creencia y vivían en la esperanza de que al fin se cumpliría el milagro anunciado por los falsos profetas y que Dios en persona bajaría de los cielos para libertarlos, que su santa casa tenía que ser respetada y aniquilar a sus enemigos. Ese día había gritado el fanático Ben Volga, recorriendo todas las calles de Jerusalén, diciendo: vendrá la gloria del Señor, vendrá del sur, del monte Farán. Y todas estas profecías fueron falsas, porque no bajó ninguno, y Roma creyó que era el dios Júpiter que había vencido al dios de los israelitas. Y entonces, de esa manera, los pretorianos y Lucio Flavio, quien había salvado a
a la princesa hija de Herodes, la cual estaba muy enamorada de él, pero él no pensaba jamás casarse con ella, sino con Tamar. Y salvó a Tamar, la hija del santo sacerdote Sadoc. Por lo tanto, se dice que el historiador Josefo refiere una anécdota parecida de un niño que cuando el templo estaba ardiendo se arrojó de los muros para ir en busca de agua que dar a sus compañeros, y este niño ya había escuchado el cristianismo, dado incluso por soldados romanos que dieron el paso al cristianismo y que fueron salvados también, porque los judíos mataron bastante también romanos. Y así podemos decir que ellos, todos ellos, y que se cumplió lo que dijo la madre de Jesús cuando dijo que ella vería la destrucción del templo de Jerusalén, así como lo había dicho su Hijo Jesucristo. Y María envejeció y vio la destrucción del templo de Jerusalén. Y se cayó y se incendió, pero los muros, las piedras eran tan inmensas que era difícil, y la única manera de destruirla era quemando el templo, y se derritieron todas las paredes de oro, que era lo que llevaba Caifás en sus mulas. Y todos los utensilios sagrados estaban en cueva de gente. Entre eso, la vasija donde el Señor celebró: esta es mi sangre, en la última cena, en la casa de la mamá de Marcos, cuando el Señor vivía. Por eso otra vez están en Betania. Y se dice que Benjamín, dice el libro de Lucio Flavio, el amigo del padre de nuestro Señor Jesucristo, llamado Pantier, que era también un soldado romano, del cual María se enamoró profundamente, antes de que comenzara la famosa genealogía que la señalan que estaba encinta y que no era de José. Cuando Benjamín llevó a su padre la noticia de que el templo estaba ardiendo, no lo podía creer, porque Tito me prometió, decía él, que lo preservaría de la destrucción. Tito trató de salvarlo, pero no pudo. Ya muchos otros soldados, enloquecidos por la avaricia y la codicia del oro que había dentro, querían solo las láminas de oro, que muchas arrancó Caifás y se mató con ellas, ardiendo. Y yo, en cambio, en la mayor parte de cuanto poseo, se lo daría a Tito con tal de que salve el templo. Al convencerse de que el niño decía la verdad y contemplando las crecientes masas de humo y las llamas que se elevaban de los tejados de la santa casa, el rabí rasgó sus vestiduras mientras mujeres, hambre, peste y miseria en la ciudad maldita de Jerusalén. En realidad, el doloroso espectáculo venció la tenaz resistencia de los rabí jerusalenistas. Abatido por el pesar, cayó de rodillas y exclamó a grandes voces, alzando la vista al cielo: Dios de mis padres, dijo, ten compasión y misericordia de mí. Ahora veo que cerré mis ojos obstinadamente a las abundantes pruebas que me ofrecía la resurrección y los milagros de Jesús, tu Hijo. Creo, Señor, perdóname mi irreducibilidad. No me castigues según la medida de mi iniquidad, sino permíteme participar de la gran redención que Jesús ganó en la cruz para los pecadores arrepentidos. Y este sacerdote rabí y fariseo también dio el pase al cristianismo. Solo los cristianos fueron llevados como por una extraña angelología, eso lo vemos en angelología, ángeles alados
que parecía que los conducían entre la incendiada ciudad de Jerusalén, y salieron y fueron enaltecidos como soldados que no mataron a ningún judío ni a ningún romano, pero que ayudaron bastante en la guerra. Fueron resaltados por el Vespuciano en Roma y tenidos en la corte de los más altos rangos honoríficos que se da Roma a los soldados, esos judíos que pasaron al cristianismo. Por eso, como si el Todopoderoso se hubiera dignado en aquel momento enviarle grande e imprevista dicha en prueba de amor misericordioso, aparecieron Lucio y Natanael. Lucio Flavio, el que escribió este libro y conoció al padre romano de nuestro Señor Jesucristo, porque también era un amigo de él, de la soldadesca pretoriano. Y con las dos mujeres, o sea, la hija de Herodes, Berenice, y Támara, la hija del sacerdote Sadoc, se apareció con ellas cuando la rescató de las candelas a través de una cuerda que pidió, y valientemente se arrojó a las candelas y las sacó, y otros soldados lo elevaron con ellas juntas, amarrado a la azotea del templo y de lo que quedaba en la azotea del templo, porque esos muros no se podían destruir ni con las cañones de los soldados, pero el fuego, y por eso fue incendiado, dice el templo de Salomón, el templo de Jerusalén incendiado. La única manera de destruirlo era incendiándolo, y las paredes quedaron chamuscadas. Por lo tanto, un aplauso para el profesor Robinson Ferreira. Ninguno como él para dar literofilosofía. Queridos estudiantes, de esa manera podemos ver que hay un escritor, Lucio Flavio, que hay historiadores como Flavio Josefo, Ciro Tácito de Roma, quienes también narran la destrucción del templo. Y que la Biblia comienza con la genealogía de Jesús cuando José ve que su mujer está preñada, pero ella estuvo enamorada profundamente por un romano, y posiblemente este romano, Parger, es el padre de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que la Iglesia Católica tiene alrededor de 8 millones de libros y más de 100 y pico de mil de manuscritos y fragmentos inéditos, misteriosos, inescrutables, que el mundo no conoce, y quizás estos escritos también los tiene porque el catolicismo, a través de Julio César, cuando se incendió la biblioteca de Alejandría, rescató muchos libros que reposan en la biblioteca del Vaticano. Oye, dicen que celular, cuando aquí está Lucio Flavio, el hombre que me está inspirando para esta clase llamada El Padre de Jesucristo. Lucio Flavio. Lucio Flavio. Ahí está. De esa manera vemos cómo Herodes el Grande hizo el templo de Jerusalén. Después fue que vino Herodes Antipas, quien era Herodes el Grande, el abuelo de la princesa Berenice, quien era hija de Herodes. Y con ella, por ser mujer, acaba la tetrarquía herodiana. Continuaremos en el tercer episodio que le voy a narrar para poder terminar. El Padre de Jesucristo es un romano.